¿Te gustaría saber cuáles son las señales de la segunda venida de Cristo? Ayer aprendimos que Jesús venía por segunda vez y que venía para colocar fin al pecado y para dar el pago a cada quien su obra. Yo espero que el pago para ti sea la salvación y la vida eterna, pero ¿te gustaría saber qué pasa? ¿Qué señales habrán para estar seguros de que realmente es Jesús el que viene? Te invito a estudiar esta lección con nosotros. Bueno, señores, bienvenidos una vez más. Le habla Michael Saldúa para el curso de la fe de Jesús, lección número 5, señales de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuándo vendrá? Es una buena pregunta, una muy interesante pregunta. ¿Cuándo vendrá el Señor y qué tan preparados estamos para esa venida? Quiero invitarte a que oremos en este momento. Eterno Padre que estás en los cielos, ayúdanos, Señor, a comprender esta verdad maravillosa, oh Señor, y que podamos estar listos para cuando el Señor venga por segunda vez. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el Señor prometió que vendría. Vamos a analizar hoy esas señales, ¿vale? La primera pregunta dice, ¿por qué preguntaron los discípulos a Jesús? ¿Cuál fue la pregunta que los discípulos hicieron? Porque Jesús les dijo que Él vendría nuevamente y ellos preguntaron lo siguiente. Eso está en Mateo 24:3. El Señor establece lo siguiente, que ellos preguntaron y dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una pregunta que nos estamos haciendo hoy tú y yo en esta mañana. El Señor viene, pero ¿cuál es la señal de esa venida? Pregunta número 2. ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? Mateo 24:36 da la respuesta. Dice la Escritura, pero el día y la hora nadie, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. De las 3 personas que conforman la deidad, solamente el Padre, dice la Escritura, tiene la fecha programada para la segunda venida de Cristo Jesús. Pregunta número 3. ¿Estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? ¿Hay luz con relación a eso o no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 4, contesta esta pregunta. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Cuando el mundo diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Pero tú y yo no estamos en tinieblas, dice la Escritura. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Porque Él dejó un manual llamado la Palabra de Dios, donde nos dice con claridad cada una de las cosas que apuntan a la segunda venida de Jesús. Insisto, lo que estamos viviendo ahora no es casualidad. Si crees que es casualidad, déjame decirte que todo está direccionado para preparar el escenario para la segunda venida de Cristo. Vamos a pasar a esta segunda sección que es bien interesante. Señales que anuncian el regreso de Jesús. Ahora sí vamos a hablar de las señales concretamente, ¿vale? Pregunta número 4. ¿Qué señales predijo Jesús? San Mateo 24, 6 al 7 nos dice cuáles son esas señales que Jesús predijo. El Señor dijo en su palabra, y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, como las que tenemos ahora, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Yo sé que tú has escuchado muchas veces esto, de que hay pestes y terremotos y todo lo demás, pero cada vez son más fuertes, cada vez se deja sentir más las pestes, cada vez son más frecuentes los volcanes en erupción, los movimientos telúricos, cada vez ocurren cosas más desagradables, más terribles en este planeta y el Señor lo anunció. Pregunta número 5. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? ¿Qué condiciones sociales, cómo estaría el hombre? Es decir, la sociedad, ¿cómo estaría en ocasión de la segunda venida de Jesús? Pues la Biblia lo contesta, y lo contesta claramente en Santiago capítulo 5, el versículo del 1 al 5. Dice la Escritura, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por
vosotros. La injusticia laboral, la injusticia en todos los aspectos se deja palpar y se deja ver actualmente. Pregunta número 6. ¿Cuál sería la condición moral? En otras palabras, ¿cómo estaría el mundo? Si has notado que hay cosas que anteriormente no se aceptaban porque iban en contra de la palabra de Dios, pero que hoy se pelean y se aceptan abiertamente y son motivo de orgullo. Hay muchos aspectos morales que el Señor en su palabra establece que no deben ser practicadas por los hijos de Dios, pero el mundo hoy en día las practica y se enorgullece de practicarlas. Vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, cuál es la condición del mundo para el tiempo de la segunda venida de Jesús. Dice la Escritura, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Creo que es un reflejo muy claro de cómo se vive actualmente, ¿verdad? Sí. Pregunta número 6. ¿Cuál sería la condición moral? Recuérdala, porque es importante que la tengamos presente. Muy bien. Pregunta número 7. ¿Qué ocurriría con la ciencia? ¿Qué pasaría con la ciencia en ocasión de la segunda venida del Señor? La Biblia dice en Daniel capítulo 12 y el versículo 4 lo siguiente. Pero aún tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y no está hablando allí netamente de la ciencia o de la tecnología que hoy en día nos une como en este momento. Ahí está hablando de la ciencia del conocimiento de la palabra de Dios. Lo que hoy se conoce con relación a la palabra de Dios no es lo mismo de hace 100 o 200 años atrás. Es decir, ha aumentado mucho, la gente conoce mucho acerca de la ciencia de Dios, de su palabra. ¿Qué señales se verían en los astros? Interesante pregunta. ¿Qué señales veríamos nosotros en los astros que me marcasen la segunda venida de Jesús? Pues Mateo 24 da la respuesta. Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? He conocido las señales. Sé que Jesús vendrá por segunda vez, pero hay unas señales claras que me muestran que Él vendrá. Luego, ¿qué debo hacer? Número 1, importante, estar atento a las señales de los tiempos. San Lucas capítulo 21, versículo 28 y 31 dice, así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas, como las que estamos viviendo hoy en día, sabed que está cerca el reino de Dios. Cuando veamos estas cosas y las podamos palpar, la condición moral del mundo, las situaciones de los astros que ya aconteció, las pestes, las guerras, toda esta cantidad de cosas, sabed que el tiempo está cerca, dice la Escritura. Una vez estamos apercibidos, sabemos que tenemos irremediablemente que prestar más atención a la palabra de Dios. Segundo punto, debemos velar y estar apercibidos. Debemos velar, no dormir, no importa, no. Velar y estar apercibidos. San Mateo 24, versículos 42 y 44 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Acuérdate lo que estudiamos hace poco, cuando el mundo diga paz y tranquilidad, entonces vendrá el fin. Dice la Escritura que vendrá como ladrón en la noche. Yo no sé qué tan preparado estás tú cuando el ladrón va a llegar a tu casa, pero si lo supieras, te aseguro que esa noche no dormías, montabas guardia, velabas para proteger a tus hijos, para proteger tu hogar de los ladrones. Bueno, la Biblia nos está alertando. Debemos velar. ¿Crees que Jesús vendrá muy pronto? ¿Decides prepararte para estar listo e ir con Jesús a la tierra nueva? Es un llamado que el Señor te está haciendo en esta mañana. Creer que Jesús viene, pero prepararme para irme con Él, para no quedarme aquí sufriendo algo que no merezco sufrir o que no debiera sufrir. Dios te bendiga y antes de finalizar te quiero invitar a tener una palabra de oración. Eterno Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este estudio. Bendice a las personas que están conectadas con nosotros a esta hora y te pedimos de manera muy especial que nos acompañes el resto del día, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Recuerda, hay una mejor opción de vivir y esa opción se llama Cristo Jesús.
Feliz día.